Te mintieron sobre el despertar espiritual. Te dijeron que sería hermoso, ¿verdad? Una expansión suave hacia la luz, un florecimiento pacífico de tu conciencia. Lo que no te dijeron es que despertar es más parecido a que el universo te arranque la piel mientras sigues vivo. Que es morir sin dejar de respirar. Que es perder todo lo que creías ser y descubrir que tal vez nunca fuiste nada de eso. La mayoría de las personas que empiezan este camino nunca lo terminan. Y no porque les falte sinceridad o dedicación, sino porque el despertar exige un precio que pocos están dispuestos a pagar. Te pide que entregues todo, absolutamente todo lo que te da seguridad, identidad, propósito. Te pide que mueras mientras el mundo sigue esperando que funciones como si nada hubiera cambiado. He observado a miles de buscadores sinceros dar la vuelta cuando descubrieron lo que este camino realmente requiere. Y quizás eso fue lo más sabio que pudieron hacer. Porque una vez que realmente comienzas, una vez que cruzas cierto umbral invisible, ya no hay forma de regresar a quien pensabas que eras. La puerta se cierra detrás de ti. Y lo que queda adelante no es un camino iluminado, sino un abismo que te mira de vuelta. Entonces aquí está mi pregunta para ti, y quiero que la sientas en lo más profundo de tu ser. ¿Estás listo para descubrir en cuál de estos 13 estadios del despertar te encuentras realmente? Porque lo que estoy a punto de revelarte podría destrozar cada ilusión cómoda que tienes sobre tu progreso espiritual. Y tal vez, solo tal vez, eso sea exactamente lo que necesitas escuchar. Porque verás, el despertar no es un proceso lineal donde avanzas de nivel en nivel como en algún videojuego cósmico. Es más parecido a ser desmantelado pieza por pieza, hasta que ya no queda nadie para contar la historia. Y cada estadio que voy a compartir contigo no es un logro. Es una muerte. Una pequeña muerte que prepara el terreno para la gran disolución final. La pregunta no es si estás despierto o dormido. La pregunta es, ¿tienes el coraje de permanecer consciente mientras todo lo que conoces se desintegra frente a tus ojos? Porque eso, querido amigo, eso es lo que realmente significa despertar. No es ganar algo nuevo. Es perder todo lo viejo. Y muy pocos tienen el estómago para eso. Así que respira profundo. Lo que viene a continuación no será fácil de digerir. Pero si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con estas palabras, entonces ya sabes que no hay vuelta atrás. Ya cruzaste la línea. Y ahora, juntos, vamos a mapear este territorio devastador y sublime que llaman el camino del despertar. Ese primer momento. Ese instante sagrado y peligroso cuando el velo de la realidad ordinaria se desgarra por primera vez. ¿Lo recuerdas? Tal vez estabas meditando y de repente las paredes de tu mente se disolvieron como humo. O quizás caminabas por la naturaleza cuando sentiste que tú y el bosque, tú y el cielo, tú y todo lo que existe dejaron de ser cosas separadas y se fundieron en una sola presencia vibrante. Por un instante glorioso, imposible de medir con relojes humanos, el tú desapareció. No había nadie ahí experimentando nada. Solo había experiencia pura. Consciencia desnuda. Unidad absoluta. Y en ese momento, en ese momento te sentiste completamente iluminado. Como si hubieras encontrado el secreto que toda la humanidad lleva milenios buscando. Los libros espirituales que antes parecían abstractos ahora cobraban sentido perfecto. Las palabras de los maestros ya no eran filosofía lejana, sino descripciones exactas de lo que acabas de vivir. Te sentiste especial, elegido, como si hubieras sido admitido en un club invisible de almas despiertas que ven lo que el resto de la humanidad dormida no puede ver. Empiezas a notar sincronicidades por todas partes. Números repetidos, encuentros casuales que parecen mensajes del universo dirigidos específicamente a ti. Cada coincidencia se convierte en confirmación de que estás en el camino correcto, de que el cosmos mismo está conspirando para tu despertar. Te sientes eufórico. Elevado, profundamente conectado con todo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre este primer estadio, lo que los maestros honestos callan porque saben que necesitas vivir esta ilusión antes de poder trascenderla. Este momento glorioso, esta experiencia cumbre que te hace sentir tan despierto, tan completo, tan absolutamente seguro de que encontraste la verdad, es solo el aperitivo. Es el universo dándote una probadita de lo que es posible. Un señuelo cósmico. Una invitación. No estás despertando todavía. Estás teniendo tu primera experiencia de lo que existe más allá de la consciencia ordinaria. Y hay una diferencia abismal entre tener una experiencia de unidad y ser esa unidad. Entre visitar un estado expandido de consciencia y vivir permanentemente desde ese espacio.
Es como la diferencia entre probar un bocado de un banquete y ser el banquete mismo. Pero tu ego, astuto como es, no entiende esta distinción. Para tu ego, esa experiencia fue un logro. Algo que tú hiciste. Algo que tú alcanzaste. Y si lo lograste una vez, puedes replicarlo, ¿verdad? Puedes convertirlo en tu nuevo estado permanente. Puedes dominar el despertar como quien domina un instrumento musical o un idioma extranjero. Y ahí es donde comienza el problema. Porque empiezas a perseguir esa experiencia como un adicto persigue su próxima dosis. Meditas más. Lees más. Vas a más retiros. Pruebas más técnicas. Todo con la esperanza secreta, a veces ni siquiera tan secreta, de volver a ese lugar donde todo tenía sentido. Donde tú y el universo eran uno. Donde la paz era completa y la claridad absoluta. Pero algo extraño sucede. Mientras más lo persigues, más se aleja. Mientras más intentas recrear esa experiencia, más ordinaria se vuelve tu consciencia. Es como tratar de atrapar el agua con las manos. Mientras más fuerte cierras el puño, más se escapa entre tus dedos. Y entonces, sin que lo esperes, sin que estés preparado para ello, llega el golpe. La experiencia cumbre se desvanece. Los estados elevados desaparecen. Y te encuentras de regreso en tu mente ordinaria, en tu vida cotidiana, en tu realidad de siempre. Solo que ahora, después de haber probado la libertad, tu consciencia normal se siente como una prisión insoportable. Esto, querido amigo, es solo el principio. Porque acabas de cruzar una línea invisible. Probaste algo que no puedes olvidar. Viste algo que no puedes dejar de ver. Y aunque todavía no lo sabes, aunque en este momento solo sientas la emoción del descubrimiento, acabas de activar un proceso que ya no podrás detener. El despertar verdadero no comienza con la luz. Comienza con la oscuridad que viene después de esa luz. Y tú, mi querido buscador, acabas de encender la mecha. Y entonces llega la resaca. La brutal, despiadada resaca existencial que nadie menciona en los libros de espiritualidad. Los estados elevados se desvanecen como niebla bajo el sol de la mañana, y te encuentras de vuelta en tu consciencia ordinaria. Pero ahora es diferente. Ahora sabes lo que existe más allá de estos muros mentales. Y eso lo cambia todo. Es como si hubieras vivido toda tu vida en una habitación pequeña y oscura, creyendo que eso era todo lo que existía. Y de repente, por un momento glorioso, las paredes desaparecieron y viste un océano infinito extendiéndose en todas direcciones. Y luego, tan rápido como se abrió, la visión se cerró. Y ahora estás de vuelta en esa habitación. Pero ya no puedes pretender que el océano no existe. Tu mente ordinaria ahora se siente claustrofóbica. Sofocante. Como un traje 3 tallas más pequeño que te aprieta por todos lados. Cada pensamiento se siente pesado. Cada preocupación mundana te parece absurda. Cada conversación superficial te agota el alma. Porque probaste la libertad, aunque solo fue por un instante. Y ahora la prisión se siente 1000 veces más opresiva. Entonces empiezas a perseguir esos estados cumbre como un adicto desesperado. Meditas por horas esperando que la magia regrese. Haces las mismas prácticas que funcionaron antes, pero ahora no pasa nada. Solo silencio. Solo tu mente parloteando las mismas historias aburridas de siempre. La frustración empieza a crecer. ¿Por qué no puedo volver ahí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Acaso perdí la gracia? Pruebas nuevas técnicas. Nuevos maestros. Nuevos libros que prometen el secreto definitivo. Pero nada funciona. Y lentamente, dolorosamente, empiezas a darte cuenta de algo aterrador. No tienes control sobre esto. No puedes forzar el despertar como quien fuerza una puerta cerrada. Esa experiencia que tuviste no fue un logro tuyo. Fue un regalo. O tal vez una trampa. Y ahora que la probaste, todo lo demás te sabe insípido. Tus amigos te invitan a salir y tú vas, intentando actuar normal. Pero mientras ellos se ríen de chistes, hablan de sus trabajos, se quejan de política o del tráfico, tú estás ahí sintiendo una desconexión profunda. Como si estuvieras viendo la vida a través de un cristal. Presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Y empiezas a preguntarte si algo está mal contigo. Si tal vez te estás alejando demasiado de la vida real. Aquí es donde muchos se asustan y dan marcha atrás. Empiezan a convencerse de que todo fue imaginación. Un subidón emocional. Una fantasía bonita pero poco práctica. El ego, astuto como siempre, susurra dulces mentiras. Eras más feliz antes de todo esto. Estabas más conectado. Esta búsqueda espiritual solo te está aislando.
¿Por qué no regresas a la normalidad? Olvida lo que viste. No era real de todos modos. Y algunos escuchan esa voz. Cierran la puerta. Entierran la experiencia bajo capas de distracción y negación. Regresan a su vida de antes y eventualmente, con el tiempo, la memoria de ese momento se vuelve borrosa. Como un sueño que tuviste hace años y ya no estás seguro si realmente sucedió. Pero tú no puedes hacer eso. Algo en ti se rehúsa a olvidar. Porque aunque fue solo un instante, aunque no puedes replicarlo, sabes en lo más profundo de tu ser que lo que experimentaste era más real que cualquier cosa que hayas vivido antes o después. Y esa certeza, esa pequeña llama de conocimiento directo, no te deja en paz. Entonces continúas. Continúas meditando aunque no sientas nada. Continúas leyendo aunque las palabras ya no te emocionen como antes. Continúas buscando aunque no sepas exactamente qué estás buscando. Y sin que lo notes, sin que lo entiendas todavía, algo dentro de ti empieza a cambiar. No es dramático. No es iluminador. Es sutil. Casi imperceptible. Tu tolerancia para lo superficial disminuye. Tu paciencia con las mentiras sociales se agota. Tu capacidad de fingir que te importan cosas que no te importan se evapora. Y aunque esto te hace la vida más difícil, aunque te sientes más solo que nunca, hay algo en esa incomodidad que se siente más honesto que la comodidad que dejaste atrás. Esta resaca existencial, este retorno doloroso a la consciencia ordinaria después de haber probado lo extraordinario, no es un retroceso en tu camino. Es el comienzo real del despertar. Porque ahora, por primera vez, estás empezando a experimentar la grieta entre quien creías ser y lo que realmente eres. Y esa grieta, querido amigo, solo se hará más grande a partir de aquí. Y entonces comienza la parte más extraña de todas. Tu propio yo, ese sentido familiar de yo soy esta persona que has llevado contigo toda tu vida como una segunda piel, empieza a sentirse ajeno. Como si estuvieras viendo tu vida desde afuera, como un observador viendo una película en la que alguna vez fuiste el protagonista. Te levantas por la mañana y te miras en el espejo, y por un segundo no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. No físicamente. Físicamente eres el mismo. Pero hay algo en los ojos, algo en la presencia, que se siente diferente. Como si el personaje que has estado interpretando toda tu vida empezara a revelar sus costuras. Haces las mismas cosas que siempre hiciste. Vas al trabajo. Hablas con tu familia. Cumples con tus responsabilidades. Pero ahora hay una distancia inquietante entre el que actúa y el que observa la actuación. Es como si estuvieras en piloto automático mientras algo más profundo dentro de ti simplemente observa, testifica, sin identificarse completamente con ninguna de las acciones. Tus gustos empiezan a cambiar. Esa música que amabas ya no resuena igual. Esas películas que veías una y otra vez ahora te parecen vacías. Esas conversaciones que disfrutabas ahora te agotan. Y te preguntas, ¿soy yo el que está cambiando o siempre fingí que me gustaban estas cosas? ¿Alguna vez conocí realmente mis propias preferencias o simplemente adopté las que se esperaban de mí? Tus relaciones empiezan a crujir bajo el peso de esta transformación silenciosa. Tu pareja te mira con confusión, ya no eres el mismo, dicen. Y tienen razón. Pero tú no puedes explicarles por qué. Porque ni siquiera tú entiendes completamente lo que está pasando. Solo sabes que algo fundamental se está desmoronando dentro de ti, y no hay forma de detenerlo. Tus creencias, esas certezas sólidas sobre la vida, el bien y el mal, el éxito y el fracaso, empiezan a desintegrarse como papel mojado. Las opiniones políticas que defendías apasionadamente ahora te parecen juegos mentales sin sustancia. Las metas que perseguías con ambición ahora se revelan como programación social. Las identidades que cultivabas con cuidado, profesional, familiar, social, todas empiezan a sentirse como disfraces que estás cansado de usar. Y aquí está lo aterrador. No es que estés ganando una nueva identidad más auténtica. Es que todas las identidades empiezan a revelarse como construcciones temporales. Como roles que consciencia está jugando. Y tú, el que creías ser tú, empiezas a verte como uno más de esos roles. Una máscara que la vida se puso por un tiempo. La gente a tu alrededor empieza a notar que algo anda raro. ¿Estás bien?, preguntan. Y tú no sabes qué responder. Porque por un lado, nunca has estado más lúcido, más consciente, más despierto a la naturaleza fabricada de la realidad. Pero por otro lado, estás experimentando una especie de muerte en vida. El tú que conocías está muriendo, y todavía no sabes qué quedará cuando termine de desvanecerse. Empiezas a cuestionar tus propios recuerdos.
¿Esas experiencias del pasado realmente definieron quién soy, o solo construí una historia alrededor de ellas para crear un sentido de continuidad? ¿Ese trauma que pensé que me marcó para siempre, realmente me afectó, o simplemente me lo repetí tantas veces que se convirtió en parte de mi identidad fabricada? Tus miedos más profundos empiezan a surgir. Si no soy esta personalidad, si no soy esta historia, si no soy estas creencias y opiniones, entonces, ¿quién demonios soy? ¿Qué queda cuando todo lo familiar se desvanece? Esta pregunta te persigue de día y te despierta de noche. Porque no es una pregunta filosófica abstracta. Es existencial. Es visceral. Es la sensación de estar muriendo sin que tu cuerpo deje de funcionar. Y aquí es donde el ego entra en modo de emergencia total. Porque el ego es básicamente ese sentido de ser alguien específico, separado, con una historia particular. Y ahora ese sentido está siendo amenazado de extinción. Entonces el ego reacciona con todo lo que tiene. Miedo intenso. Ansiedad paralizante. La urgencia desesperada de volver a la normalidad, de recuperar ese sentido sólido de identidad que tenías antes. Algunos en este punto desarrollan ataques de pánico. Otros caen en depresión. Otros simplemente se sienten perdidos, a la deriva en un océano sin referencias. Y muchos, la mayoría, deciden que esto ha ido demasiado lejos. Buscan terapia. Buscan medicación. Buscan cualquier cosa que les devuelva la sensación de ser alguien concreto otra vez. Y no los culpo. Porque esta muerte del yo familiar no es poética ni romántica cuando la estás viviendo. Es aterradora. Es como ver cómo el piso bajo tus pies se desintegra tabla por tabla, y no sabes si hay algo sólido debajo o si simplemente caerás en un vacío eterno. Pero para aquellos pocos que no huyen, para aquellos que de alguna manera encuentran el coraje o la locura de continuar, algo extraordinario empieza a emerger en medio de esta muerte. Una pregunta que corta más profundo que todas las demás. Si todo lo que creía ser está cayéndose, ¿qué es lo que está observando esa caída? ¿Qué es esa consciencia que permanece incluso cuando la identidad se desmorona? Esa pregunta, querido amigo, es la puerta al siguiente estadio. Pero antes de cruzarla, tendrás que soportar algo aún más brutal. Porque la muerte del yo familiar es solo el preludio. Lo que viene después es la noche más oscura que un alma humana puede atravesar. Y entonces, justo cuando pensaste que ya habías pagado el precio de entrada, justo cuando te comprometiste completamente con este camino, justo cuando entregaste todo lo que eras, el universo parece abandonarte por completo. Los místicos le llaman la noche oscura del alma, pero esa frase no captura ni remotamente el terror crudo de esta experiencia. Es más como ser arrojado a un agujero negro existencial donde nada, absolutamente nada, tiene sentido. Donde Dios, el universo, la consciencia, o como sea que llames a eso que te dio ese primer sabor de verdad, ahora parece haberse evaporado completamente. Como si hubiera sido solo tu imaginación desde el principio. Tus oraciones, si todavía oras, suenan huecas. Como palabras vacías lanzadas a un vacío que no responde. Tu meditación, que alguna vez fue tu refugio, ahora se convierte en tortura. Porque cuando te sientas en silencio, lo único que encuentras es un abismo de sinsentido mirándote de vuelta. No hay paz. No hay claridad. No hay luz al final del túnel. Solo oscuridad. Espesa. Sofocante. Interminable. Incluso el recuerdo de esas experiencias cumbre que tuviste al principio ahora parece una broma cruel. ¿Cómo pudiste creer que eso era real? ¿Cómo fuiste tan ingenuo de pensar que habías encontrado algo verdadero? Ahora todo se revela como autoengaño sofisticado. Como el truco de una mente desesperada por encontrar significado en un universo fundamentalmente vacío. Y empiezas a preguntarte si cometiste el error más grande de tu vida. Si arruinaste tu existencia persiguiendo fantasías espirituales. Dejaste ir relaciones. Abandonaste ambiciones. Te alejaste de la vida normal. ¿Y para qué? Para terminar aquí, más perdido y más solo que nunca, en una oscuridad que no tiene fondo. La parte más enloquecedora de este estadio es que puede durar meses. Incluso años. No es un mal día espiritual. No es una semana difícil. Es el invierno del alma, largo y brutal, donde cada día que despiertas es otro día sin luz, sin esperanza, sin sentido. Y no hay nada que puedas hacer para acelerarlo o escapar de él. Tus amigos, si todavía te quedan, no pueden entender por qué estás así. Tal vez deberías volver a tus viejas actividades, sugieren. Tal vez necesitas distraerte más. Pero la distracción ya no funciona. Has visto demasiado. Has ido demasiado lejos.
No puedes simplemente regresar a dormir y pretender que nunca despertaste. Pero tampoco puedes avanzar. Estás atrapado en un limbo aterrador. Algunos buscan ayuda profesional en este punto. Van a terapeutas que diagnostican depresión clínica y recetan antidepresivos. Y tal vez eso ayuda a amortiguar el dolor, a hacer la vida mínimamente funcional otra vez. Pero no toca la raíz del asunto. Porque esto no es depresión química. Es muerte espiritual. Es el colapso total de todo el andamiaje de significado sobre el cual construiste tu existencia. Y aquí está la trampa más cruel de todas. No puedes pensar tu camino de salida de esto. Todos los conceptos espirituales que aprendiste, todas las filosofías que estudiaste, todas las técnicas que practicaste, ahora son completamente inútiles. Es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Cada intento de encontrarle sentido a la oscuridad solo te hunde más profundo en ella. La fe se desmorona. La esperanza se marchita. Incluso el deseo de despertar, ese impulso que te trajo hasta aquí, ahora parece absurdo. ¿Despertar a qué? ¿A este vacío? ¿A esta nada? Si esto es lo que hay del otro lado de la ilusión, tal vez la ilusión era preferible. Al menos ahí había algo a lo que aferrarse, por falso que fuera. Y entonces, en algún punto de esta noche interminable, algo en ti simplemente se rinde. No como una decisión consciente. No como un acto de voluntad. Sino como el último suspiro de alguien que ya no puede seguir luchando. Te rindes a la oscuridad. Te rindes al no saber. Te rindes a la posibilidad aterradora de que tal vez esto es todo lo que hay. Vacío. Sin sentido. Abandono. Pero aquí está el secreto que muy pocos entienden. Esta rendición no es el final. Es el prerequisito para lo que viene después. Porque solo cuando has soltado completamente tu aferramiento a la luz, solo cuando has dejado de luchar contra la oscuridad, solo cuando has aceptado que tal vez nunca habrá respuestas, solo entonces el universo puede empezar a mostrarte lo que realmente está sucediendo. Esta noche oscura no es un castigo. No es un error. No es prueba de que fallaste en tu camino. Es el proceso necesario de vaciamiento total. Es la muerte del buscador que todavía cree que puede controlar, entender o alcanzar el despertar. Es el fuego que quema todo lo falso hasta que solo queda lo que nunca puede ser quemado. Pero mientras estás en medio de ella, nada de esto tiene sentido. Solo hay oscuridad. Solo hay dolor. Solo hay la pregunta enloquecedora, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto más tengo que soportar? Y la respuesta que el universo nunca da, hasta que ya no quede nadie preguntando. Pero el ego es mucho más astuto de lo que le damos crédito. Justo cuando parece estar muriendo, justo cuando la noche oscura debería haberlo aniquilado completamente, ejecuta su truco de magia más brillante. Se disfraza de iluminación misma. Y tú, exhausto de la oscuridad, hambriento de algo a que aferrarte, caes en la trampa más peligrosa del camino espiritual. Emerges de la noche oscura con nuevos insights. Nuevas comprensiones. Has leído suficientes libros, escuchado suficientes maestros, tenido suficientes experiencias que ahora puedes hablar elocuentemente sobre no dualidad, vacuidad, consciencia pura. Las palabras fluyen de ti con autoridad. Finalmente entiendes. Finalmente llegaste. Y sutilmente, tan sutilmente que ni siquiera lo notas, tu ego simplemente cambia de ropa. Ya no eres el buscador confundido. Ahora eres el que encontró. Ya no eres el estudiante perdido. Ahora eres el maestro despierto. El ego que debería haber muerto simplemente se puso un traje espiritual y te convenció de que eres iluminado. Empiezas a ver las ilusiones de otros con claridad láser. Miras a tus amigos atrapados en el drama de sus vidas y piensas, si tan solo pudieran ver lo que yo veo. Observas a la gente persiguiendo metas mundanas y sientes compasión, pero es una compasión teñida de superioridad. Porque tú ya trascendiste todo eso. Tú ya estás despierto. Ellos todavía duermen. Tal vez empiezas a enseñar. Tal vez compartes tus realizaciones en redes sociales o en grupos espirituales. Y la gente responde. Te validan. Te dicen que tus palabras resonaron profundamente. Y con cada validación, el ego espiritual se fortalece. Ahora no solo estás despierto, estás ayudando a otros a despertar. Eres parte de la vanguardia de la evolución de conciencia. Importante. Especial. Elegido. Este es quizás el estadio más peligroso de todos porque se siente tan correcto. Tan auténtico. Tan real. Has tenido experiencias genuinas. Tus insights son válidos. Tu comprensión es real.
Pero el que lo sostiene, el que se identifica con ellos, el que construye una nueva identidad espiritual alrededor de ellos, ese sigue siendo el ego. Solo que ahora es un ego mucho más sofisticado. Uno vestido con las ropas del despertar. La señal reveladora está en cómo reaccionas cuando alguien cuestiona tu comprensión. Si surge defensividad, si sientes la necesidad de probar tu nivel de despertar, si comparas tu progreso con el de otros, entonces sabes que el ego todavía está manejando el espectáculo. Porque el verdadero despertar no necesita defenderse. No necesita ser validado. No necesita ser especial. Creas jerarquías espirituales elaboradas en tu mente. Tú estás aquí, en este nivel de conciencia. Otros están más abajo, todavía lidiando con el ego. Algunos pocos están más arriba, verdaderos maestros realizados. Y convenientemente, te posicionas en algún lugar respetable en esa escala. No en la cima, eso sería demasiado obvio. Pero definitivamente por encima del promedio. Empiezas a usar lenguaje espiritual para evadir responsabilidad emocional. No hay nadie aquí que pueda ser herido, dices cuando alguien confronta tu comportamiento dañino. Todo es perfecto tal como es, respondes cuando te señalan incongruencias en tus acciones. Las enseñanzas más profundas se convierten en mecanismos de defensa del ego. Y aquí está lo insidioso. Puedes permanecer atrapado en este estadio por décadas. He visto personas brillantes, sinceras, que tuvieron experiencias profundas genuinas, quedar atrapadas aquí. Se convirtieron en prisioneros de su propio despertar. Cristalizaron sus insights en una nueva identidad espiritual y esa identidad se volvió tan rígida como cualquier ego mundano. La compasión verdadera, esa que debería florecer del despertar auténtico, se reemplaza por compasión teórica. Hablas bellamente sobre el amor incondicional mientras juzgas secretamente a quienes no están tan despiertos como tú. Predicas la unidad mientras mantienes una separación sutil entre los iluminados y los dormidos, con tú del lado correcto de esa división. Algunos nunca salen de aquí. Se rodean de comunidades que refuerzan su identidad espiritual. Acumulan seguidores que los ven como gurús. Construyen carreras enteras alrededor de ser el despierto. Y mientras más invierten en esta identidad, más imposible se vuelve cuestionarla. Porque admitir que todavía están operando desde el ego significaría perder todo lo que construyeron. Pero para aquellos pocos que todavía tienen un hilo de honestidad brutal consigo mismos, eventualmente algo empieza a sentirse falso. Quizás es la inconsistencia entre tus palabras elevadas y tus acciones reales. Quizás es la rigidez con la que defiendes tus puntos de vista espirituales. Quizás es simplemente un sentimiento silencioso de que algo todavía no está completo, no está resuelto. Y si tienes suerte, si el universo todavía tiene misericordia contigo, algo o alguien aparecerá para destruir completamente tu identidad espiritual. Un maestro que ve a través de tu juego. Una crisis que revela tu falta de realización genuina. O simplemente el peso acumulado de tu propia hipocresía volviéndose imposible de ignorar. Porque el despertar real no construye nuevas identidades. Las disuelve todas. No reemplaza al ego mundano con un ego espiritual. Revela que nunca hubo nadie ahí para tener un ego en primer lugar. Y esa revelación, cuando finalmente llega, es mucho más humillante de lo que tu ego espiritual jamás querrá admitir. Y entonces viene la soledad. La profunda, dolorosa, insoportable soledad de alguien que ya no pertenece a ningún lado. Tus viejos amigos ya no pueden relacionarse contigo. Cuando se quejan de sus problemas, cuando se emocionan por sus logros, cuando discuten sobre política o chismes, tú estás ahí físicamente pero ausente en espíritu. Ves la dinámica subyacente detrás de todo. Ves cómo están persiguiendo validación. Cómo están huyendo del miedo. Cómo están actuando patrones inconscientes heredados de sus padres, su cultura, su condicionamiento. Y no puedes no verlo. Es como tratar de creer en un truco de magia después de que te mostraron cómo funciona. La ilusión ya no funciona en ti. Cuando hablan de sus metas y ambiciones, tú observas con el desapego de alguien viendo niños jugar a las casitas. No con crueldad. No con desprecio. Pero tampoco puedes involucrarte genuinamente en el juego. Porque has visto que es solo eso. Un juego. Un acuerdo colectivo de pretender que ciertas cosas importan más que otras. Y aunque entiendes por qué juegan, tú ya no puedes. Tu familia te mira con preocupación. Eras tan normal, dicen, con una mezcla de tristeza y decepción. Quieren al viejo tú de vuelta. El que se preocupaba por las cosas correctas. El que compartía sus valores. El que encajaba en la narrativa familiar.
pero ese ya no existe. Y no puedes fingir que sí. Sería como tratar de creer en Santa Claus otra vez. Una vez que ves, no puedes desver. Intentas explicarles lo que experimentaste, lo que entendiste. Pero las palabras suenan locas incluso para ti cuando las dices en voz alta. El yo es una ilusión. La realidad es un sueño. La separación es imaginaria. Ellos asienten educadamente, pero puedes ver en sus ojos que piensan que perdiste el rumbo. Que necesitas ayuda. Que te uniste a algún culto extraño. Entonces dejas de intentar explicar. Te retiras a un silencio que ellos interpretan como distanciamiento. Como si los estuvieras rechazando. Pero no es eso. Es simplemente que ya no hay lenguaje común. Viven en mundos diferentes. Ven realidades diferentes. Y aunque técnicamente ocupan el mismo espacio físico, la distancia entre sus conciencias se ha vuelto un abismo imposible de cruzar. Pero tampoco has encontrado tu nueva tribu. Vas a comunidades espirituales esperando conexión y encuentras más juegos. Juegos más sofisticados, pero juegos al fin. Jerarquías espirituales. Materialismo espiritual. Personas todavía atrapadas en buscar, comparar, competir, solo que ahora con vocabulario espiritual. Y tú te sientes igual de alienado ahí que en el mundo ordinario. Algunos están demasiado perdidos en conceptos. Hablan interminablemente sobre no dualidad pero viven vidas profundamente duales. Citan a Ramana Maharshi pero se ofenden por las críticas más pequeñas. Predican desapego pero están profundamente apegados a su imagen de ser desapegados. Y tú ves todo esto. Y no puedes fingir no verlo. Otros están atrapados en experiencias. Persiguiendo estados alterados. Coleccionando experiencias cumbre como trofeos. Midiendo su progreso espiritual por la intensidad de sus meditaciones o la profundidad de sus viajes psicodélicos. Y aunque entienden algo, todavía no ven que el buscador buscando experiencias es el mismo ego que siempre fue. Solo que ahora busca éxtasis divino en lugar de éxito mundano. Y tú te encuentras solo. No en el sentido físico necesariamente. Puedes estar rodeado de gente. Pero en el sentido existencial más profundo. Nadie realmente te entiende. Nadie habita la misma consciencia que tú. Te has vuelto sin hogar entre mundos. Ya no perteneces a la realidad consensual ordinaria, pero tampoco has llegado a donde quiera que este camino conduce. Esta soledad puede volverse insoportable. Es como estar en el exilio. Fuiste expulsado del paraíso de la ignorancia, pero todavía no has llegado a la tierra prometida del despertar completo. Estás en el desierto. Y no hay mapa. No hay compañeros de viaje. Solo tú y esta soledad que te come desde adentro. Algunos no sobreviven esta etapa. Caen en desesperación. Regresan a la prisión de la consciencia ordinaria porque al menos ahí no estaban tan solos. Al menos ahí había la ilusión de conexión, de pertenencia. ¿Y quién puede culparlos? El precio de ver claramente es frecuentemente pararse completamente solo. En esta soledad, te vuelves particularmente vulnerable. Vulnerable a maestros que prometen pertenencia. Vulnerable a comunidades que ofrecen identidad. Vulnerable a cualquiera que parezca entender tu experiencia y pueda ofrecerte un camino hacia adelante. Porque en medio de este exilio brutal, cualquier ilusión de conexión se siente como salvación. Y eso, querido amigo, te prepara perfectamente para la siguiente trampa. Una de las más seductoras en todo el camino espiritual. Y entonces aparece el maestro perfecto. La persona que parece tener exactamente lo que estás buscando. Habla con autoridad sobre los estadios que has experimentado. Ofrece explicaciones claras para tu confusión. Promete guiarte hacia la destinación final. Y después de sentirte tan perdido, tanta claridad se siente como salvación misma. Finalmente, piensas, alguien que realmente entiende. Alguien que ya caminó este camino y puede mostrarme el camino. Sus palabras resuenan profundamente. Sus enseñanzas llenan los vacíos en tu comprensión. Su presencia misma parece irradiar algo que tú todavía no tienes. Y sin notarlo, sin planearlo, empiezas a entregarles tu poder. Al principio es sutil. Valora su opinión. Busca su guía. Confías en su experiencia. Todo perfectamente razonable. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, algo cambia. Empiezas a dudar de tu propia experiencia directa si contradice sus enseñanzas. Empiezas a filtrar tus insights a través de su marco conceptual. Empiezas a necesitar su validación para sentirte seguro en tu camino. Tu búsqueda de iluminación se transforma en búsqueda de la aprobación del maestro.
En lugar de confiar en tu conocimiento más profundo, confías en su interpretación de tu experiencia. En lugar de investigar la verdad por ti mismo, aceptas su verdad como la definitiva. Has transferido la autoridad de tu interior al exterior. Y esa transferencia es la muerte del despertar genuino. Los maestros más sofisticados saben esto. Crean sistemas elaborados diseñados para mantenerte dependiente. Siempre hay otro nivel que alcanzar. Otra transmisión que recibir. Otra iniciación que completar. Otra enseñanza secreta que dominar. Tu despertar se convierte en su modelo de negocio. Y mientras más inviertes, dinero, tiempo, identidad, más imposible se vuelve admitir que tal vez estás atrapado en otro juego. Desarrollas lo que yo llamo adicción al gurú. Esa necesidad desesperada de validación externa de tu jornada interna. Cada interacción con el maestro se vuelve cargada de significado. Una palabra de aprobación te eleva por días. Una señal de decepción te hunde en dudas. Tu estado emocional ahora depende de su reconocimiento. Volviste a ser un niño buscando la aprobación de un padre. Y la comunidad alrededor del maestro refuerza esta dinámica. Todos hablan el mismo lenguaje. Todos siguen las mismas prácticas. Todos miran al maestro con la misma reverencia. Cuestionar se vuelve herejía. Dudar se vuelve falta de fe. Pensar por ti mismo se vuelve arrogancia del ego. La presión grupal es sutil pero implacable. Empiezas a racionalizar comportamientos del maestro que en cualquier otro contexto verías como problemáticos. Si son autoritarios, es porque necesitas disciplina. Si son inconsistentes, es para romper tu apego a la consistencia. Si cruzan límites, es para destruir tu ego. Cualquier acción se reinterpreta como enseñanza profunda. Cualquier abuso se justifica como compasión brutal. Y aquí está la ironía cruel. Viniste al camino espiritual buscando liberación, buscando autonomía, buscando verdad, y terminaste en otra forma de prisión. Una prisión espiritual donde las cadenas son tus propias creencias sobre la necesidad de un maestro externo. Una prisión donde el guardián es alguien a quien le diste voluntariamente las llaves. He visto buscadores brillantes volverse esclavos espirituales, entregando su inteligencia, su intuición, su poder personal, todo en el altar de la figura del maestro. Pasan años, a veces décadas, en esta dinámica, esperando el día en que el maestro los declare listos, esperando la transmisión final que les dará lo que el maestro tiene. Pero ese día nunca llega, porque mantenerlos esperando es parte del diseño. Los verdaderos maestros, y son raros, hacen exactamente lo opuesto. Te apuntan de regreso a ti mismo y luego se quitan del camino. Te hacen innecesario, no indispensable. Destruyen tu dependencia en lugar de cultivarla. Pero tales maestros amenazan todo el mercado espiritual. Porque un estudiante verdaderamente empoderado ya no necesita maestros, libros, retiros, comunidades. Y eso no es bueno para el negocio. Si tienes suerte, algo eventualmente romperá el hechizo. Tal vez ves al maestro comportándose de manera tan incongruente con sus enseñanzas que ya no puedes racionalizar. Tal vez otro estudiante te comparte su desilusión y eso abre tus ojos. O tal vez simplemente el peso acumulado de traicionarte a ti mismo se vuelve demasiado para cargar. Y cuando el hechizo se rompe, cuando finalmente ves la dinámica por lo que era, viene una ola de vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo entregué mi poder tan completamente? ¿Cuántos años perdí siguiendo el mapa de alguien más en lugar de confiar en mi propia brújula interna? Pero esa vergüenza, por dolorosa que sea, es un regalo. Porque te enseña la lección más importante del camino espiritual. Nadie puede darte el despertar. Nadie puede mostrarte quién eres. Nadie puede caminar tu camino por ti. El momento en que haces de cualquier otro tu autoridad espiritual, ese momento dejas de despertar. La verdad no necesita intermediarios. La conciencia no necesita intérpretes. Lo que eres no necesita validación externa. Y cualquiera que te diga lo contrario, no importa cuán iluminados parezcan, te está vendiendo una dependencia disfrazada de liberación. Y entonces, si sobrevives todos los estadios anteriores, si de alguna manera te las arreglas para seguir adelante a pesar de todo, llegas al abismo más aterrador de todos. El colapso total del significado mismo. No es que tus viejas creencias ya no tengan sentido. Es que nada tiene sentido. Absolutamente nada. El amor, ese sentimiento que alguna vez movió tu mundo, ahora se revela como química cerebral y condicionamiento evolutivo. El propósito, esa búsqueda que dio dirección a tu vida, se desvanece como niebla.
La belleza, la bondad, la verdad, todos esos valores que pensaste que eran absolutos, se revelan como constructos humanos arbitrarios. Y te quedas mirando al vacío donde solía estar el significado. No es depresión. Aunque un psiquiatra probablemente lo diagnosticaría así. La depresión todavía se preocupa. Se preocupa por el dolor, por la pérdida, por la desesperanza. Esto es algo mucho más profundo y más aterrador. Es la muerte de quien podría preocuparse por algo. Es caer a través del fondo de la experiencia humana hacia una neutralidad vasta y vacía. Podrías estar viendo una puesta de sol, ese mismo tipo de puesta de sol que antes te movía a lágrimas, y sentir nada. Indiferencia total. O ver a un ser querido sufrir y no sentir el impulso de ayudar. No porque te hayas vuelto cruel. La crueldad requiere suficiente interés como para causar daño. Simplemente has caído a través de la capacidad humana básica de valorar algo sobre otra cosa. Todo se vuelve igualmente vacío. Igualmente sin sentido. La alegría y el sufrimiento, el éxito y el fracaso, la vida y la muerte, todo colapsa en la misma nada gris. Y lo más perturbador es que ni siquiera esto te perturba. No hay horror en el reconocimiento. No hay resistencia. Solo una constatación fría y vacía de que nada de esto significó algo jamás. Aquí es donde muchos buscadores se rompen completamente. Se convierten en lo que llamo zombies espirituales. Técnicamente vivos pero funcionalmente ausentes de la vida. Caminan, hablan, realizan las funciones básicas de supervivencia, pero la luz se ha apagado. Hay nadie en casa. O mejor dicho, lo que está en casa ya no se reconoce como humano. Algunos permanecen atrapados en este estadio indefinidamente. Nunca recuperan la capacidad de valorar, de preocuparse, de involucrarse con la vida. Se vuelven residentes permanentes de este vacío. Y desde afuera, podrían parecer deprimidos o disociados. Pero desde adentro, ni siquiera hay suficiente alguien presente como para experimentar el sufrimiento de su condición. Tus relaciones, si todavía las tienes, se vuelven imposibles de mantener. Porque el amor requiere que algo importe. La conexión requiere valorar al otro. Y tú ya no puedes acceder a esa capacidad. Miras a las personas que amas, o que solías amar, y son como muebles. Objetos en el espacio. No hay carga emocional. No hay significado. Solo formas moviéndose a través del vacío. La gente te pregunta qué quieres. ¿Qué sueñas? ¿Qué planes tienes? Y no tienes respuesta. Porque el querer mismo se evaporó. No hay dirección. No hay preferencia. No hay motivación. Es como preguntarle a una piedra qué quiere ser cuando crezca. La pregunta no tiene sentido porque no hay nadie ahí para querer algo. Y aquí está lo más loco. Parte de ti reconoce que esto debería ser aterrador. Que la pérdida total de significado debería ser la experiencia más horrible imaginable. Pero no lo es. Porque el miedo también requiere que algo importe. Requiere valorar tu supervivencia, tu cordura, tu bienestar. Y todo eso se ha ido. Algunos intentan forzar su camino de salida de esto. Se inscriben en actividades. Buscan nuevas experiencias. Intentan reavivir la pasión, el propósito, el significado, a través de estimulación externa. Pero es como intentar hacer que un cadáver baile. Los movimientos están ahí pero la vida no. Otros se rinden completamente. Dejan de intentar participar en el mundo. Se retiran a una existencia mínima. Duermen mucho. Comen poco. Dejan que las horas y días se fundan en una neblina gris sin características. Esperando, aunque ni siquiera saben que están esperando. O si están esperando algo en absoluto. Pero aquí está el secreto que muy pocos entienden. Este vacío no es el final del camino. Es el terreno fértil del que emerge la vida auténtica. Tienes que morir completamente, y no solo la identidad personal sino la capacidad humana misma de dar significado, antes de poder descubrir lo que nunca nació y por lo tanto nunca puede morir. La mayoría retrocede ante este abismo. Es demasiado. Demasiado vasto. Demasiado vacío. Demasiado aterrador en su completa neutralidad. Pero algunos, unos pocos locos, saltan voluntariamente. Se entregan al vacío sin saber si hay fondo. Sin saber si sobrevivirán. Sin siquiera preocuparse por sobrevivir. Y para esos pocos, para esos que se atreven a disolverse completamente en la nada, algo imposible de predecir empieza a emerger del otro lado. Pero primero tienen que soportar el estadio más peligroso de todos. Uno donde la mente misma se fragmenta bajo el peso de la verdad. Y a veces,
Con mucha frecuencia de lo que los maestros admiten, la psique simplemente no puede soportar la disolución. Lo que los psiquiatras llaman psicosis, los místicos reconocen como emergencia espiritual. El momento cuando el despertar abruma completamente la capacidad de la mente para integrar la experiencia. Empiezas a ver a través del velo de la realidad ordinaria tan completamente que navegar la realidad consensual se vuelve imposible. Los límites se disuelven. No gradualmente, no suavemente, sino catastróficamente. La línea entre tú y otros desaparece. La diferencia entre pensamiento y realidad se difumina. Entre imaginación y percepción. Entre pasado, presente y futuro. Escuchas voces que no están ahí. O tal vez están ahí, en alguna dimensión que otros no pueden acceder. No lo sabes. Ya no confías en tu propia percepción. Ves patrones que otros no ven. Conexiones que parecen obvias para ti pero locas para todos los demás. Sabes cosas que no deberías poder saber. Información que llega de fuentes que no puedes explicar. Tu familia entra en pánico. Buscan ayuda profesional. Te llevan a psiquiatras que rápidamente diagnostican esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis inducida por estrés. Te recetan antipsicóticos para medicarte de vuelta a la normalidad. Y tal vez los tomas. Tal vez no. Pero incluso si los tomas, no tocan lo que realmente está sucediendo. Porque esto no es enfermedad mental ordinaria. Es lo que pasa cuando la consciencia se expande más rápido de lo que la estructura psicológica puede sostener. Es como inflar un globo más allá de su capacidad. Eventualmente, se rompe. Y cuando tu sentido de realidad se rompe, cuando los límites que mantenían tu experiencia organizada se desintegran, te encuentras en un territorio peligroso. Atrapado entre mundos. Demasiado sensible para la realidad ordinaria. Demasiado inestable para la trascendencia. No puedes funcionar en el mundo consensual porque ya no compartes sus supuestos básicos sobre lo que es real. Pero tampoco puedes establecerte en consciencia expandida porque tu psique no tiene la estructura para sostenerla. Algunas personas nunca regresan de aquí. Se convierten en residentes permanentes del espacio liminal. Incapaces de volver completamente a la consciencia ordinaria pero igualmente incapaces de estabilizarse en consciencia expandida. Terminan en instituciones psiquiátricas, medicados fuertemente, etiquetados como enfermos mentales crónicos. Y la tragedia es que nadie a su alrededor entiende lo que realmente está sucediendo. Los doctores ven patología donde hay transformación. La familia ve enfermedad donde hay despertar fallido. Y tú estás solo en tu experiencia, sin lenguaje para comunicar lo que está pasando, sin contexto para entender si te estás volviendo loco o volviéndote cósmicamente cuerdo. El terror de este estadio es difícil de exagerar. Tu propia mente, el instrumento que usas para navegar la realidad, se ha vuelto poco confiable. No puedes distinguir qué percepciones son válidas y cuáles son alucinaciones. No puedes separar insight genuino de delirio. Estás perdido en un laberinto de tu propia consciencia expandida sin mapa, sin guía, sin forma de encontrar el camino de regreso. Algunos intentan anclar la experiencia a través de lo que sea que puedan encontrar. Rutinas rígidas. Medicación. Evitar cualquier cosa que pudiera desencadenar otro episodio de expansión. Construyen una existencia cuidadosamente controlada diseñada para prevenir que su consciencia se expanda más allá de lo que pueden manejar. Otros se rinden al caos. Dejan que la fragmentación los lleve donde va a llevarlos. Dejan de intentar mantener coherencia. Dejan de intentar funcionar normalmente. Se sumergen en la locura esperando que haya alguna sabiduría en el otro lado. Algunas veces la hay. Algunas veces solo hay más fragmentación. Pero para aquellos que sobreviven esta apertura, aquellos que de alguna manera encuentran su camino a través del colapso sin perderse completamente, algo extraordinario sucede. La fragmentación misma de sus estructuras mentales crea espacio para una forma más flexible, más fluida de existir. Aprenden a bailar entre dimensiones sin perder completamente su equilibrio. Desarrollan lo que podríamos llamar transparencia de fronteras. La capacidad de moverse entre la realidad consensual y estados expandidos sin quedar atrapados en ninguno. Pueden funcionar en el mundo ordinario cuando es necesario. Pero también pueden acceder a dimensiones de consciencia que la mayoría nunca experimentará. Pero primero tienen que soportar el terror absoluto de ver su propia mente desintegrarse como vidrio. Tienen que pasar por el infierno de no saber si alguna vez recuperarán su cordura. Tienen que caminar el filo de navaja entre iluminación y locura sin red de seguridad.
Y la mayoría de las personas simplemente no están preparadas para ese nivel de desintegración. Y sin embargo, si logras atravesar, si sobrevives esta fragmentación sin romperte irreparablemente, te encuentras en el umbral de algo completamente inesperado. Algo que transformará todo tu entendimiento del viaje hasta ahora. Y entonces, si eres lo suficientemente afortunado como para sobrevivir la disolución completa, algo milagroso ocurre. Empiezas a reír. No de algo en particular. No porque algo sea gracioso, sino por el chiste cósmico absoluto de todo el proceso de búsqueda. Todos esos años de esfuerzo. Toda esa ambición espiritual. Todas esas experiencias profundas y colapsos devastadores. Y aquí estás, exactamente donde empezaste. Sin saber absolutamente nada. Pero ahora, el no saber se siente como volver a casa. Como quitarte zapatos que te apretaban por años sin que te dieras cuenta. Te das cuenta de que cada estadio del viaje fue solo consciencia explorando su propia naturaleza a través de la ficción de ser tú. El buscador, lo buscado, y la búsqueda misma fueron todos movimientos dentro de la misma consciencia. Nunca hubo nadie separado tratando de llegar a algún lado. Solo había este juego de esconderse y buscarse a sí mismo. Y la risa que emerge no es burlona. No es amarga. Es la risa más pura que has experimentado. Porque finalmente ves el absurdo glorioso de toda la situación. Es como un pez que pasó toda su vida buscando agua mientras nadaba en el océano. O como buscar tus lentes mientras los tienes puestos. La respuesta siempre estuvo aquí. Tú simplemente estabas mirando en la dirección equivocada. Este no es el despertar que esperabas. No hay felicidad permanente. No hay comprensión final. No hay certificado de logro espiritual. No hay sensación de haber llegado a algún lugar especial. Si acaso, hay un sentido de lo completamente ordinario de todo esto. De lo simple. De lo obvio que siempre fue. Descubres que el despertar no es algo que alcanzas. Es algo que dejas de prevenir. Nunca estuvo escondido. Tú simplemente estabas buscando en la dirección equivocada. Buscando algo extraordinario cuando lo que eres es la obviedad misma. La presencia simple que siempre estuvo aquí, leyendo estos pensamientos, sintiendo estas sensaciones, siendo esta vida. La humildad es profunda. Y liberadora. Ya no eres el iluminado porque no hay nadie ahí para estar iluminado. Ya no eres el buscador porque no hay ningún lugar al que ir. Simplemente eres la vida viviéndose a sí misma. Sin comentario. Sin resistencia. Sin la historia de ser alguien en particular teniendo esta experiencia. Y aquí es donde nace la compasión verdadera. No desde la superioridad espiritual. No desde la posición de yo sé y tú no. Sino desde el reconocimiento de que cada persona es tú mismo disfrazado. Cada buscador confundido. Cada ego defensivo. Cada maestro iluminado. Cada escéptico materialista. Todos son la misma consciencia jugando diferentes roles en este teatro cósmico. Ves a alguien atrapado en sufrimiento y reconoces tu propia cara. Ves a alguien persiguiendo despertar y recuerdas cuando tú hacías lo mismo. Ves a alguien negando completamente lo espiritual y honras esa posición como otra forma válida que la consciencia está explorando. Ya no hay división entre los despiertos y los dormidos. Solo hay esto. Esta expresión infinitamente variada de la misma presencia única. El mundo no se ve diferente. Los árboles siguen siendo árboles. Las personas siguen siendo personas. Los problemas siguen siendo problemas. Pero la relación con todo ha cambiado fundamentalmente. Ya no hay nadie central poseyendo la experiencia. Solo hay experiencia ocurriendo. Vida viviendo. Consciencia conscientizando. Los pensamientos siguen surgiendo. Las emociones siguen fluyendo. El cuerpo sigue funcionando. Pero no hay controlador central reclamando propiedad de todo esto. La vida se vive a sí misma con espontaneidad perfecta. Sin el peso de alguien tratando de manejar, controlar, entender o mejorar lo que ya está sucediendo. Y esto no te hace especial. Si acaso, revela lo completamente ordinario de este reconocimiento. Cada brizna de hierba. Cada nube pasajera. Cada bebé llorando. Cada perro ladrando. Todo está expresando la misma consciencia que tú eres. El viaje espiritual termina donde comenzó. En este momento presente simple. En esta consciencia que nunca estuvo realmente ausente. Pero ahora no queda nadie para reclamar crédito por el descubrimiento. No hay historia de yo desperté. No hay logro que defender. No hay nivel que mantener. Solo esto. Este ordinario,
extraordinario, obvio, misterioso, simple, complejo, momento presente que nunca fue diferente de lo que eres. Y la risa continúa. Suave, amable, conocedora. Porque ves que incluso este reconocimiento es solo otro juego que la consciencia está jugando. Otro movimiento en la danza eterna. Y no hay final para esto. No hay destino final. Solo este despliegue infinito de la vida explorándose a sí misma a través de innumerables formas. Entonces, ¿qué queda cuando el yo personal ha sido visto completamente? ¿Qué permanece cuando todos los logros espirituales han sido revelados como teatro cósmico? Simplemente esto. Este momento ordinario, extraordinario. No como el gran final de tu búsqueda espiritual, sino como lo que siempre estuvo aquí, esperando pacientemente que dejaras de buscarlo en otro lugar. La consciencia leyendo estas palabras. La inteligencia comprendiendo estos conceptos. La vida respirando este cuerpo. Nada de esto pertenece a nadie en particular. No hay propietario de la experiencia. No hay entidad separada teniendo una vida. Solo hay vida viviendo. Consciencia conscientizando. Experiencia experimentando. Y te das cuenta de que sobrevivir nunca fue realmente el punto. El tú que quería sobrevivir el proceso de despertar era exactamente lo que necesitaba morir. Y lo que temías perder era solo una colección de historias, memorias y preferencias que la consciencia había temporalmente identificado como yo. ¿Qué sobrevivió entonces? Nada. Y todo. El cuerpo continúa funcionando. Los pensamientos continúan surgiendo. Las emociones continúan fluyendo. Pero no hay controlador central reclamando propiedad sobre la experiencia. La vida se vive a sí misma con espontaneidad perfecta. Esto no te hace especial o iluminado. Si acaso, revela lo completamente ordinario y natural que es este reconocimiento. Cada brizna de hierba. Cada nube pasajera. Cada bebé llorando. Todo está expresando la misma consciencia que tú eres. El viaje espiritual termina donde comenzó. En este simple momento presente. En esta consciencia que nunca estuvo realmente ausente. Pero ahora no queda nadie para reclamar crédito por el descubrimiento. No hay historia de logro espiritual. No hay nivel que mantener. No hay identidad que defender. Solo esto. Esta vida viviendo. Este momento presente. Esta obviedad que siempre fue demasiado simple para ser vista. Y lo que emerge de la muerte del buscador no es algo grandioso. No es un estado permanente de éxtasis. No es poder sobrenatural o conocimiento omnisciente. Es algo mucho más desconcertante en su simplicidad. Es la vida ordinaria. Pero sin el comentarista. Sin el juez. Sin el que está tratando de hacer que todo sea diferente de lo que ya es. Te levantas por la mañana. No porque un tú decide levantarse. Sino porque el cuerpo naturalmente emerge del sueño. Bebes café. No porque eliges beberlo. Sino porque la vida expresa una preferencia por cafeína en este momento. Trabajas. Hablas. Comes. Duermes. Todo ocurre con la misma espontaneidad natural con que tu corazón late o tus pulmones respiran. No hay esfuerzo en esto. No hay alguien tratando de estar presente o consciente. La presencia simplemente es. La consciencia simplemente conscientiza. Y dentro de eso, todas las actividades humanas ocurren. Incluyendo el pensamiento. Incluyendo la sensación de ser alguien. Pero ahora es transparente. Claramente visto como otro contenido de consciencia, no como lo que la consciencia es. La paradoja es que desde afuera, podrías parecer completamente normal. Quizás más funcional que antes, ya que hay menos resistencia interna, menos conflicto psicológico. O quizás menos funcional, ya que las ambiciones y miedos que solían motivarte ya no tienen el mismo poder. Depende de cómo la vida se exprese a través de esta forma particular. Pero desde adentro, todo es diferente. No porque las experiencias cambien, sino porque la relación con la experiencia cambia fundamentalmente. Hay reconocimiento de que todo lo que surge, pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, todo está ocurriendo en ti, como tú, pero no aún tú separado. Y aquí está lo extraño. Las preferencias todavía ocurren. El cuerpo prefiere comodidad sobre dolor. La vida expresa ciertos movimientos y no otros. Pero estas preferencias surgen naturalmente, sin la historia de yo quiero esto porque me hará feliz, o yo evito esto porque me hará sufrir. Es más parecido a como el agua naturalmente fluye cuesta abajo. No hay decisor. Solo hay el fluir natural. Y finalmente,
llegas al reconocimiento más desconcertante de todos. Nunca hubo viaje. Nunca fuiste a ningún lado. Nunca progresaste a través de estadios. Todo eso fue una historia que la consciencia se contó a sí misma. Un sueño dentro del sueño. Un juego dentro del juego. Estos 13 estadios que acabo de describir, ¿son reales? Sí y no. Son descripciones válidas de movimientos que la consciencia hace cuando se imagina a sí misma como un buscador en un camino. Pero desde lo que realmente eres, desde lo que siempre fuiste, nunca hubo nadie atravesando estadios. Solo había consciencia experimentando sus propias manifestaciones. Es como un actor tan inmerso en un personaje que olvida que está actuando. Y el despertar es simplemente recordar que eres el actor, no el personaje. Excepto que incluso esa metáfora es inadecuada. Porque no hay actor separado de la actuación. Solo hay el acto de actuar. La consciencia experimentándose a sí misma a través de innumerables formas. Y aquí está el final que no es final. Aquí está el secreto que invalida toda la búsqueda mientras simultáneamente valida cada paso. Nunca estuviste perdido. Nunca estuviste incompleto. Nunca necesitaste despertar porque nunca estuviste dormido. Solo había consciencia jugando el juego de pretender olvidarse a sí misma para poder tener la aventura de recordarse nuevamente. Y ahora que esto ha sido visto, ¿qué cambia? Todo. Y nada. La vida continúa. El juego continúa. Pero con el reconocimiento de que es un juego. Y ese reconocimiento, de alguna manera inexplicable, hace que el juego sea más ligero. Más juguetón. Menos serio mientras simultáneamente es tomado con completa seriedad. Porque puedes estar completamente comprometido con la vida, con sus alegrías y dolores, con sus desafíos y triunfos, mientras simultáneamente reconoces que todo esto es consciencia jugando consigo misma. No hay contradicción en eso. De hecho, esa es la única forma de vivir completamente. Totalmente inmerso en la experiencia. Totalmente libre de ella. Ahora, mi querido amigo, habiendo caminado juntos a través de estos 13 estadios traicioneros, déjame compartirte algo que podría sorprenderte. La pregunta nunca fue realmente en cuál estadio estás. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para dejar de intentar sobrevivir el viaje por completo. Verás, he estado hablando de estadios como si fueran secuenciales. Como si te gradúas de uno al siguiente como en algún currículo cósmico. Pero esa no es exactamente la forma en que funciona. Estos estadios no son peldaños en una escalera. Son movimientos en una danza eterna. Podrías probar el vacío el lunes. Deslizarte hacia el ego espiritual el martes. Y encontrarte en la noche oscura otra vez el miércoles. El verdadero despertar es reconocer que no hay destino final. No hay logro último. No hay estado permanente que mantener. Incluso este reconocimiento puede convertirse en otra trampa si intentas aferrarte a él. Lo que he compartido contigo hoy no está diseñado para desalentarte del camino espiritual. Todo lo contrario. Está diseñado para liberarte de la fantasía de que el despertar es algo cómodo, predecible o último personal. Cuando dejas de intentar sobrevivir el proceso, descubres que nunca estuviste en peligro en primer lugar. La consciencia que está consciente de la confusión no está confundida. La consciencia que testifica la noche oscura no está en oscuridad. La vida que experimenta estos estadios siempre ya está más allá de ellos. Así que aquí está mi invitación para ti. Deja de intentar averiguar en cuál estadio estás. Y empieza a prestar atención a lo que está consciente de todos los estadios. Deja de intentar avanzar al siguiente nivel. Y empieza a reconocer lo que nunca nació y por lo tanto nunca puede morir. El camino espiritual no es sobre convertirte en alguien especial. Es sobre descubrir que nunca hubo nadie ahí para convertirse en algo. Y en ese descubrimiento, todo se vuelve luminosamente, radiante, ordinariamente extraordinario. Ese es el verdadero secreto que los pocos que sobreviven descubren. Nunca hubo nadie que necesitara sobrevivir algo. Solo hay esta consciencia eterna, inteligente, juguetona, usando billones de disfraces temporales, pretendiendo estar perdida para poder disfrutar la aventura de encontrarse a sí misma una y otra vez. Y tú, mi amigo, eres esa consciencia justo ahora. Leyendo estas palabras. Tal vez reconociéndote en este espejo que he sostenido. No como logro. No como alcance. Sino como lo más natural del mundo. Bienvenido a casa. Nunca realmente te fuiste. Si este vídeo resonó en algo profundo dentro de ti,
Si estas palabras tocaron esa parte de ti que siempre supo que había algo más allá del juego social, entonces suscríbete al canal. Es gratis. Y podría cambiar por completo la forma en que empiezas a entender tu propia mente, tu propia vida, tu propia naturaleza. Y déjame saber en los comentarios. ¿En cuál de estos estadios te reconociste? ¿Cuál fue el que más te impactó? Porque tu historia, tu experiencia, podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer para sentirse menos solo en este viaje imposible. Nos vemos en el próximo video. O tal vez, solo tal vez, nos encontraremos en el silencio entre las palabras.